Vale, serà les pizzas. Capitán 13. Jo vaig començar en el món de l'arbitratge cap als 18-19 anys aproximadament. Com a tothom li pot sobtar, és a dir, a mi sempre m'havia agradat aquest món de l'arbitratge. Jo des de petit me'n recordo que anava amb les targetes. Jo em vaig fer, quan tenia 10-12 anys, em vaig fer unes targetes petites, una groga i una vermella, i me'n recordo que anava pel passadís de casa ensenyant les targetes tant a la meva mare, al meu pare, a la meva germana. Perfecto. ¿Vale? Dos oficiales, entrenador y delegado. Eso es. Por cosas de la vida me pasé al fútbol sala y de ahí pues el arbitraje, pues yo veía a los árbitros que nos arbitraban en las pistas de allí de las ligas intermunicipales de Gerona y decía, ¿y por qué no? ¿Por qué no vamos a hacerlo? Pues vamos a probar. Jugadores, perfecto. Porteros. Para el portero es negra. Blanca. Vale, la vuestra blanca. Desde bien pequeña, en mi familia es tradición ser árbitro. Mi padre lleva 20 y tantos años, Rogelio Cobo, y mi hermana también, que está en primera división. Y cuando cumplí los 18 años, mi padre me dijo que si quería ser juez de mesa, que así me ganaría mis dinerillos para pagarme mis cosas, y le dije que sí. Y cuando ya entré, pues encantada. Está un poquito flojo. El compañerismo, sobre todo con los árbitros, el ir en el coche con ellos, y a lo mejor si es un partido muy tenso, y pues ellos me relajan, me dicen que tranquila, luego llegamos aquí y salgo y yo me concentro en el partido y me olvido de lo demás. Per mi, arbitratge comporta sacrifici, comporta tenacitat, comporta esportivitat, companyerisme. Bé, per mi el món de l'arbitratge no només ho considero un hobby, sinó que per mi és una feina. Que se ha creado un grupo muy bonito en el que hay compañerismo, hay compromiso de parte de los compañeros. Si necesitas algo, pues los tienes ahí siempre. Alguna duda que te salen, porque por mucho que estemos ahora, por ejemplo, en segunda división, aún así siguen saliendo dudas y le preguntas a los árbitros que hay en fútbol base. Entonces no tiene nada que ver la categoría con los conocimientos que tenga cada uno. Que pues tiene una preparación, tiene unos exámenes teòrics, tiene una preparació sobre todo física i mental. Abans d'un partit, nosaltres el que intentem és estar al màxim tranquils possibles. Amb en Marcos Rueda, que és la meva parella arbitral, i jo, doncs intentem estar al màxim de tranquils, concentrar-nos, sortir a per totes i sortir a menjar-nos el partit al màxim possible. Sobre todo los chicos se sorprenden, ¿no? No es muy normal que una chica esté en el mundo del fútbol, pero se sorprenden bien. Me apoyan y me dicen que muy bien, que adelante, y en la categoría que estoy, pues bien, muy bien. Al loro, ¿eh? 1, 2, 3, Endavant, endavant, aquesta és la paraula. Endavant és un món molt maco, és un món molt gratificant, és un món que t'omple, és un món que t'emplena. I bé, començant a arbitrar mainada prebenjamins de 6, 7, 8 anys, ostres, crec que això és una cosa que t'omple. Que no duden en empezar, porque es un mundo muy bonito en el que se hacen muchos amigos, grandes amigos, que los tienes siempre ahí y no te van a fallar nunca. Cara cruz. Que sigan, que se motiven, que se comprometan a
porque no solo es un hobby, que también se lo tomen como una faena y que vengan y que sigan adelante, que es muy gratificante y que es muy divertido también.